muy buenas tardes. Estamos ya en la última mesa de las jornadas. En ella vamos a hablar sobre la relajación de la política monetaria que han llevado a cabo los distintos reguladores financieros y de cómo afecta a las entidades financieras, a los clientes y también del impacto que va a tener en la economía. También vamos a hablar de otro punto que está al orden del día, como son las previsiones de crecimiento económico a corto y a medio plazo para España, después de que el Banco de España y de que revisara sus previsiones y de que el Gobierno la revisara también al alza. Para ello cuento con la ayuda de Virginia Pérez Palomino, que es directora de inversiones de Tresis. Buenos días, buenas tardes, Virginia. Gracias, buenas tardes. También está con nosotros Rafael Pampillón, que es catedrático de la Universidad San Pablo CEU y profesor y director de análisis económico del IE Business School. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, muchas gracias. Y también está José María Rotellar, que es profesor de Economía y director del Observatorio de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria y también colaborador del debate. Buenas tardes, José María. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, voy a comenzar contigo, Virginia, porque, como he dicho, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal ya han acometido bajadas. Ante esta situación, ¿qué oportunidades de inversión se nos abren? En este apasionante mundo de la inversión siempre se abren oportunidades y en esta ocasión pues con la bajada de tipos por parte de los bancos centrales y la última de la Reserva Federal. Así que en líneas generales pues ya sabemos que todas las compañías que estén más endeudadas pues se van a ver beneficiadas de una bajada de tipos de interés. Pero yo creo que antes de eso y antes de pensar en cuáles son las oportunidades que podemos encontrar por activos o por sectores, yo lo primero que pensaría es cuál es el motivo de la bajada de estos tipos, porque una cuestión es que bajen los tipos porque baja la inflación, porque el camino que lleva es bueno, porque lo que vamos a tener a lo largo de los próximos meses pueden ser más bajadas de tipos, y otra cuestión es el deterioro de la economía es terrible y nos está dirigiendo hacia una recesión. Las oportunidades de inversión, dependiendo de cuáles son los motivos, pues serían muy distintas. En nuestro caso, pensamos que la probabilidad de una recesión en estos momentos es mínima, que lo que vemos es un Estados Unidos con un crecimiento, con un buen crecimiento, se está reduciendo además la inflación, es decir, está teniendo ese aterrizaje suave que tanto queríamos. Europa, por otro lado, pues está algo más débil. Y esta debilidad, pues hace que seamos también un poquito más cautos con ella. Pero en definitiva, si esta es la situación y no nos dirigimos hacia una recesión, es un entorno perfecto para las compañías y estupendo para la renta variable. Sí, perdona, ¿ibas a decir? No, iba a preguntar que si esta bajada de tipos, Rafael, estaba anticipando un enfriamiento de la economía. Sin duda. Yo creo que los datos que tenemos de PMIs, tanto en la industria como en los servicios, los datos de ayer, por ejemplo, el PMI manufacturero, pues vuelve a estar por debajo de 50 y por debajo del dato del mes de agosto. Este es un dato adelantado de septiembre, es el dato que hacen para septiembre los del PMI y el dato es muy malo. O sea que yo creo que también con el Banco Central Europeo, que ha rebajado las tasas de crecimiento para este año del 0,8 y para el año que viene las ha dejado en el 1,3, me parece que la economía europea no lo está haciendo bien. Para ella llega hoy el Gulf Stream 2 y tiene que traer el gas licuado de Estados Unidos o de otras zonas y regasificarlo luego al llegar. Son más costes. Está quemando carbón porque ha cerrado las plantas nucleares, asombrosamente. Ha cerrado las plantas nucleares mucho más barata y más limpia que el carbón. Y Polonia también está quemando carbón, son los dos que contaminan más. Y a mí me parece que la situación en general de la zona del euro es
desgraciadamente, de estancamiento. O sea, Alemania este año no va a crecer nada, 0%. Se han rebajado del 0,3 al 0. Y eso significa que el principal motor está gripado por la entrada muy importante de migrantes, por la entrada de refugiados en la época de Merkel, que yo siempre he criticado, o sea que lo tengo por escrito desde hace ya muchos años, que las políticas de Merkel no eran buenas, tanto por la dependencia del gas de Rusia como por la entrada indiscriminada de migrantes, que tiene un coste muy elevado, de gente que hay que adaptar, que hay que vestir, que hay que dar de comer, que hay que darle vivienda, tiene un coste muy alto. Si a ello unimos que tecnológicamente Alemania se ha quedado atrás, no está donde está China, no está donde está Estados Unidos, no está en la inteligencia artificial, pero no en el automóvil eléctrico. No sé si la planta, ayer hubo elecciones en Brandeburgo y hay una planta de Tesla, no sé si al final la cerraron o sigue funcionando, pero el hecho es que Alemania está mal. Y yo creo que yo no sé si es el 19 de octubre o el 14 de octubre, cuando se reúne el Banco Central Europeo, habría que seguir bajando tipos para intentar relanzar la economía. O sea, no creo que bajando los tipos nos estemos adelantando a una recesión. Creo que ya estamos en una situación bastante mala. José María, Europa se puede intuir que estamos en inicios de una recesión que, como dijo Rafael, estaban mermando las previsiones de crecimiento. Sin embargo, aquí en España, el Banco de España hace apenas unos días aumentó esas previsiones al 2,8% y el Gobierno las al %. ¿Este crecimiento es real? ¿Se podría decir que es sano y que es sostenible a medio plazo? En mi opinión, no. Tengo escrito en el debate, entre otros medios, que el crecimiento español es un crecimiento insano, porque está sujetado básicamente por el gasto público y luego por un muy buen comportamiento del sector exterior, principalmente del sector turístico. Pero ahí nos encontramos con dos problemas. Por la parte del sector exterior, están enfriándose y, por tanto, puede que nos importen menos, que exportemos menos. Y también nuestros principales mercados de turistas pueden sufrir una merma, ¿no?, en las llegadas de dichos turistas, aunque la coyuntura turística hotelera de ayer nos mostró precisamente ha aguantado el verano el turismo internacional y no tanto el nacional, que ha reducido el número de días y el gasto medio diario. Es un importe prohibido público, 100 millones de euros en el último sexenio, que las bajadas del ratio deuda-PIB simplemente se deben a incrementos del PIB nominal derivados de la inflación y a que no ha habido una acumulación de deuda mayor, porque no ha habido un déficit mayor debido a que los ingresos han sido empujados también por esa misma inflación. O sea, en 2022, por ejemplo, se recaudaron alrededor de 33.000 millones de euros adicionales a lo previsto, lo cual debería haber permitido bajar el déficit sobre PIB en aquel momento entre 2 y 2,5 puntos. Y, sin embargo, al final la bajada fue de entre 1 y 2 décimas. Fue primero de 2 décimas, pero después la IGAE reclasificó unos gastos e incrementó el déficit final y se quedó simplemente en una mejora de 1 décima. ¿Eso quiere decir? Que sobre unos ingresos coyunturales estamos asentando un gasto estructural, y cuando los ingresos se caigan o no crezcan, tener la cobertura que hacia cercano al 4% y posiblemente vaya más allá. En este sentido, que se revisen los datos al alza. Bueno, una vez que se revisó el dato del cuarto trimestre de 2023, ese cuarto trimestre eleva inmediatamente hacia arriba en tasa interanual los 3 primeros. Porque al comparar y tener un crecimiento muy fuerte intertrimestral del cuarto,
los 3 primeros del 24 iban a ser ya mejores que los 3 primeros del 23. Aunque el PIB no hubiese crecido nada, hubiese crecido un 0% cada uno de los trimestres de 2024, como la media del crecimiento del PIB anual se obtiene con la media aritmética de los interanuales de los 4 trimestres, como el crecimiento del cuarto del 23 disparaba inmediatamente hacia arriba los 3 primeros interanuales del 24, ya habría crecido prácticamente un punto, 0,8 décimas. Con lo cual, la revisión viene por ahí y por ese sostenimiento del gasto público. Ahora bien, Europa efectivamente está estancada. Yo creo que sí que hay sombras no sé si técnica, pero de momento Alemania la ha esquivado, digamos, de milagro y técnicamente, pero la situación es muy mala. Alemania es el motor económico de Europa y si ese motor no funciona bien, el resto no va a funcionar bien. Cuando haya que cumplir ahora las reglas fiscales, o se incumple y tendrá que entrar el brazo corrector del Pacto de Estabilidad, o tendrán que recortar, y como ha expulsado a la inversión privada, que no ha recuperado todavía el volumen previo a la pandemia, está más de un punto por debajo, mientras que el gasto público está 12 puntos en términos constantes por encima, no vamos a tener con qué va a tardar un tiempo. Y paralelamente, en Estados Unidos, bueno, sí que todavía la economía parece que puede estar sosteniéndose, pero precisamente la bajada acelerada de tipos de la Reserva Federal en 50 puntos básicos se debe a que sí que tenían ciertos riesgos en la inflación. En cuanto a seguir bajando tipos al Banco Central Europeo, bueno, yo creo que primero hay que dominar bien la inflación, que todavía no está dominada. Efectivamente, como dijo Christine Lagarde, en el sector servicios es todavía preocupante y puede haber un cierto repunte a final de año, porque es el único objetivo del Banco Central Europeo, recordémoslo. Es obvio que tiene que velar por que tenga el impacto menos negativo posible en la economía. Pero si volviese a haber un rebrote inflacionista que se enquistase, podría ser mucho peor. Pero de todas formas, lo que sí que tiene que hacer el Banco Central Europeo, más allá de la bajada artificial de tipos que decide como autoridad monetaria, es empezar a aligerar su balance y a retirar más masa monetaria de la porque cada moneda que sigue eso a tener un quebranto por la remuneración del excedente a las entidades financieras comerciales. Por tanto, la situación es mala, el crecimiento español es insano. El que se revise al 2,7 simplemente es un criterio estadístico, fruto también del efecto arrastre que ha tenido una revisión excepcional. Revisiones del Producto Interior Bruto hay siempre durante más de 3 años hasta que se asienta el dato, eso es normal, pero hacia arriba y hacia abajo. Pero de la magnitud que estamos viviendo no se había visto en una época normal, actual, moderna, de una manera clara. El dato de 2021 se ha revisado al alza un 34%. Dato que bueno, vamos a ver, algo está sucediendo, ¿no? Obviamente no quiero pensar en lo peor, pero si no es en lo peor, entonces es que lo estamos estimando mal y eso no da tampoco ninguna garantía, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar muy bien por qué se ha producido un desfase tan importante y eso inmediatamente por efecto arrastre impulsado al resto del crecimiento y lleva a revisar. Pero me da igual que sea 2,7, 2,9 o 2,3. El componente estructural es malo y cuando se acabe lo que lo sostiene, principalmente el gasto público, vamos a tener serias dificultades con un crecimiento estancado, unos ingresos que habrán caído y una deuda que se habrá quedado ahí. ¿Qué calendario se prevé que siga o qué calendario se prevé que siga el Banco Central Europeo pues para este final de año y también quizás para el inicio del año que viene? Y ese calendario que siga, ¿qué impacto podría tener en la economía española? ¿La dinamizaría un poco? La economía española, yo estoy muy de acuerdo con José María, pero yo tengo otra interpretación muy diferente. La producción de un país depende de los factores productivos. Yo me acuerdo que Luis Ángel, que nos daba clase de teoría económica en tercero,
en Somosaguas ya, era el primer año de Somosaguas. Y decía, los factores de producción son recursos naturales, no decía la tierra, como dicen todavía algunos alumnos del bachillerato que les dicen la tierra, no, recursos naturales, que incluye la tierra, el capital, es decir, los bienes producidos para producir otros bienes, las carreteras, las máquinas, los autobuses, es decir, los bienes de capital, la tecnología, los conocimientos y la mano de obra. Entonces, España tenemos, y por eso el turismo va bien, y la energía es relativamente más barata que es de Europa. Tenemos recursos naturales, es muy bajo. El capital humano es muy bajo. El capital tampoco crece, es decir, no tenemos el crecimiento de capital que tienen otros países europeos. Entonces, ¿dónde está el crecimiento de la economía española? En el trabajo, en la mano de obra. Cada año entran en España 1 millón de ciudadanos nuevos y 500.000 españoles o extranjeros se van. El neto son 500.000 al año que se incorporan. El empleo esté creciendo muy rápidamente. Por eso, cuando medimos el PIB por el número de habitantes, vemos que la red española no alcanza la media europea, sino que más bien se reduce con respecto a la media. Cuando miramos la productividad y decimos el Producto Interno Bruto tenemos 700 de los que entran son de baja cualificación. Y los que se van de España, que son españoles o extranjeros, pero que se van, son el 60% de alta. Lo que nos entra es de baja cualificación y lo que sale es de alta cualificación. Estamos perdiendo capital humano, estamos perdiendo crecimiento económico en base a la tecnología, a la innovación, al gasto en investigación y desarrollo, a la inteligencia artificial. España crece porque aumenta el número de trabajadores y eso hace que nuestro crecimiento sea mayor que el de otros países donde no entran tantos trabajadores. Por tanto, esos datos que muy bien ha explicado José María, pues son datos que yo creo que vienen por el aumento del trabajo, pero no por el aumento de la productividad, no por el aumento de la tecnología, no por el aumento del bienestar que nos puede medir la renta per cápita. A mí me parece que desafortunadamente están entrando muchos venezolanos que trabajan, colombianos, muchos argentinos que vienen con el pasaporte italiano, por Italia, argentinos sin pasaporte. Entran extranjeros en España, marroquíes, entran. Era tu pregunta. ¿Qué calendario se prevé que sigan el Banco Central Europeo con la bajada de los tipos de interés y cómo podría afectar a la economía española? Si más bajadas de los tipos podrían dinamizarla. Pues efectivamente, más bajadas de tipos, como muy bien sabe mi colega, va a favorecer el crédito hipotecario, el crédito al consumo, va a reducir los intereses de la deuda pública, va a mejorar la compra, que decías tú, de acciones, porque hay dinero más fácil y evidentemente eso para la vivienda. El problema de la vivienda es que cada año salen 120.000 viviendas nuevas al mercado y se crean 300.000 hogares netos. O sea, unos hogares que se crean, otros que la gente, son 300 y pico mil hogares nuevos cada año. Y la vivienda crece a 100.000. Es decir, que hay una demanda que es muy baja y la demanda que es muy alta. También porque los inmigrantes que llegan quieren vivir en una casa. Y eso es, claro, yo me acuerdo que la población española, hace ya muchísimos años, porque soy ya un poco viejo, eran 39,5 millones de habitantes y teníamos 39,5 millones por años. Ahora estamos cerca de 49 millones, 48.700.000, casi 49 millones de habitantes. Y hay que dar a esos habitantes, hay que darles un lugar donde vivir. Pero si tratamos de aterrizar estas ideas, hablábamos de un Estado
estancamiento en Europa, hablábamos de un crecimiento sostenido en Estados Unidos y tratamos de aterrizar eso, de cuáles son en los invertir. Encontramos, si dejamos de lado, o al menos la base principal, que es una red, sí que hay oportunidades en los mercados. Y, de hecho, en los de renta variable, hablaba Rafael de lo que podía suponer para las compañías ese menor endeudamiento, pero bueno, a nivel de valoración de las empresas, el hecho de tener unos tipos de descuento para valorar tus flujos futuros, unos tipos más bajos, pues te ayuda a tener unas valoraciones también mejores. Es decir, hay bastantes cosas que pueden ser muy positivas en términos de renta fija. Podemos pensar en que tenemos que incrementar duración, hay oportunidades en gobierno, hay oportunidades en crédito corporativo, teniendo cuidado, por supuesto, porque sabemos que bueno, cerca muchas cosas malas que pueden pasar, pero cuando uno está pensando en la inversión, son todas las cosas malas que pueden pasar y cuánto se pueden deteriorar los datos, que efectivamente pueden llegar a deteriorarse mucho, pero con lo que tenemos que manejarnos y con lo que tenemos que invertir son con los datos que todavía estamos en un entorno positivo para los activos de riesgo. ¿No lo creen? Bueno, yo creo que efectivamente hay que manejar los datos actuales, pero dentro de los datos actuales entran las expectativas y las expectativas hay que mirar el medio y largo plazo para lo que pueda pasar y sobre todo cuando estamos hablando de una inversión. No quiere decir que una época de recesión, los malos, no sea una oportunidad de inversión. De inversión siempre, precisamente hay algunos agentes económicos, inversores especializan en poder invertir en una rentabilidad mayor en épocas malas, ¿no? Por su corto plazo, una bajada de tipos va a impulsar hacia arriba a muchas empresas, aquellas que estén más en cuanto no lo hemos visto doble vertiente, ¿no? Porque la bajada de tipos le puede perjudicar su margen de intermediación, pero por otro lado también es verdad que pueden provocar permitirle tener un mayor negocio llegado el caso. El problema es que efectivamente si es la fotografía de la demanda de crédito, nos estamos dando cuenta de que, en primer lugar, el ahorro en gran parte se está terminando, desde luego todo el acumulado durante esta finalización, según dice el propio Banco de España, y en segundo lugar, hay ahorradores en rentas muy altas y en pensionistas, por lo general, en tercera edad. La parte media de la estructura social es la que más está reactivando ahora mismo la demanda de crédito, especialmente crédito al consumo. Y eso lo que puede denotar, bueno, es o un incremento de su consumo, pero tampoco se nota que precisamente el consumo esté reactivándose, sino que está estancado debido a las expectativas, o una pérdida de poder adquisitivo, que la ha habido y mucha, ¿no? Efectivamente, como decía el profesor Pampillón, estamos perdiendo capital con los emigrantes que tenemos de alta cualificación y la inmigración que recibimos de baja cualificación, porque es a lo que está derivando la economía española, a trabajos de más baja cualificación. Y eso, el empobrecimiento básico, se ve, como hemos dicho, efectivamente, decía el profesor Pampillón, el PIB per cápita no remonta, incluso cae. Efectivamente, si analizamos el producto en términos constantes, podemos observar que sobre la media de la Unión Europea volvemos a estar por debajo del 90%. Es decir, volvemos a estar en una situación en la que somos merecedores de fondos de cohesión. O dicho de otra manera, volvemos a ser pobres después de la convergencia lograda. Por tanto, no creo que sea la estructura más sana para una economía. Ahora bien, donde que hay grandes también
la liquidez. La primera vez que subieron los tipos, en marzo de 2022, la Reserva Federal se ha incrementado en un 43%. Ahora mismo en Estados Unidos el dinero monetario se alcanza los 6.300 billones de dólares con ese incremento, como les decía, del 40 y pico por ciento desde que ocurrió la primera subida de tipos. De manera que, de alguna manera, si continúan bajando los tipos, pues todo ese dinero que está en monetarios, que está en cortos plazos hasta máximo 13 meses, podría buscar en otros activos de riesgo mayor rentabilidad. Eso también puede ser un punto positivo, como decía, para los mercados, para la renta variable, para la renta fija. Sí, sobre todo yo creo que para la renta variable. No obstante, la renta fija, si siguen los gobiernos actuando como hasta ahora, va a seguir generando, los gobiernos actuando como ahora va a seguir generando oportunidades. Veremos a ver con qué rentabilidad, pero desde luego con una exigencia mayor de rentabilidad por el mayor riesgo que van a seguir acumulando, porque mientras no se logre un superávit no habrá una reducción de la deuda pública en valores absolutos. Podemos reducirla en función de nuestro Producto Interior Bruto, pero no en valores absolutos. O sea, España no tenía unos niveles de deuda de esta importancia, mejor dicho, desde que Fernández Villaverde sacó adelante el presupuesto de liquidación de la guerra de Cuba. El presupuesto lo sacó en 1899, un año después, ¿no?, de perder las últimas posesiones de ultramar. Y lo que logró ahí sí fue reducir, encadenó 7 ejercicios con superávit y sus seguidores 8 más en equilibrio presupuestario, y redujo la deuda no solo en bruto, sino además en valores absolutos. España necesita ahora mismo reducir su deuda y empezar a reducir su deuda, pero no solo en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, sino empezar, lo primero, a equilibrar su presupuesto y posteriormente, si es posible, a incurrir en superávit para poder reducir esa deuda, porque no es manejable la deuda que tenemos. Si no estuviese detrás de una manera tácita, ¿no?, antes lo estaba explícita, después fue tácita, el Banco Central Europeo, no podríamos estar financiando la deuda española. Bueno, pues lo que pasaría lo vimos cuando el Banco Central Europeo anunció que iba a dejar de comprar deuda soberana. En los 6 días el Banco Central Europeo un consejo extraordinario para comunicar que iba a crear una cosa que llamó herramienta anti pedir que las primas de riesgo se disparasen, es decir, que iba a seguir respaldando la deuda soberana. Pero si en un momento dado el Banco Central deja de hacer eso, podemos tener un serio problema. Y el abaratamiento que podamos tener en cualquier caso por la bajada de tipos en capítulo 3 de pago de intereses de la deuda se va a ver anulado por el incremento constante del volumen que tenemos que financiar. Una cosa se va a comer a la otra. Entonces, desde luego, no es una situación buena, pero oportunidades en deuda pública, claro que va a seguir habiendo, desde luego. Hoy hemos conocido que el Gobierno no va a llevar este jueves al Congreso el techo de gasto porque está buscando apoyos. Ya se esperaba que hubiera una nueva prórroga de los presupuestos generales del Estado. Sería ya en 2 años usando los presupuestos generales del Estado de 2023. ¿Qué supone para la economía y también para la inversión que no se aprueben por segundo año consecutivo unos presupuestos generales? Pues una inadecuación del gasto y los impuestos a lo que en este momento pide la economía. Es decir, los presupuestos precisamente intentan mejorar algunos ámbitos de la obra pública o de la enseñanza, la sanidad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, gastar más a lo mejor en subvenciones a las empresas para que hagan más investigación y desarrollo y estén más cerca de la frontera del conocimiento. Es decir, si vemos que nuestra tecnología no está tan avanzada y además todos estos presupuestos vienen de la mano de los fondos europeos, de los Next Generation Funds. Entonces, a mí me parece que prorrogar presupuestos no es una buena medida. Por ejemplo, este impuesto que hay sobre la banca y las energéticas, ¿no? Es decir, no sé si
habrá igualarlos. Se mantienen cambiar y el gasto igual. Se pueden quitar unos y poner otros, pero que el gasto no suba más allá de lo que el techo de gasto del año pasado. O sea que a mí lo que me parece es que un país que tiene que renovar y renovar los presupuestos antiguos no está adaptado a la novedad o a las necesidades que tenemos los ciudadanos en este momento. Porque estoy pensando ahora, antes dije el tema de la vivienda. La vivienda es un tema urgente donde el suelo, el precio del suelo está pero llano, plano, no sube y el precio ahí. Entonces, ¿qué burocracia hay en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el Gobierno central, para que no se permita construir más? Hay una zona en Madrid, por poner un ejemplo, ¿no?, que es la zona del sureste, que es una extensión tremenda, que ya está previsto construir. Llevan 2 años de papeleo, de urbanismo, llevan 2 años para el alcantarillado. Es una barbaridad. Es decir, yo creo que los presupuestos lo que hacen es agilizar y favorecer una situación distinta que cada año cambia. Bueno, es que los presupuestos, yo recuerdo que lo primero que nos enseñaban en las primeras asignaturas de economía pública en la facultad, en la carrera, era que si un gobierno no podía presentar unos presupuestos, ese gobierno o tenía que dimitir o tenía que convocar elecciones, salvo casos muy tasados, que se fuese a producir una convocatoria electoral inminente y entonces se prorrogaba para no comprometer al futuro gobierno que saliese. Desde hace algún tiempo se ha tomado como costumbre el que eso sea papel mojado y viven bastante a gusto muchos gobiernos con la prórroga, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que los decretos de prórroga se están flexibilizando en exceso, ¿no? La prórroga presupuestaria es algo que está muy tasado y que no se puede violentar. Y yo creo que entre los fondos procedentes de Europa derivados de la respuesta a la crisis provocada por el coronavirus y otras situaciones, se ha abierto demasiado, se ha flexibilizado demasiado y están manejando mucho a su antojo lo que tendría que ser mucho más rígido. Por otra parte, es la ley más importante del año. Si un gobierno renuncia a la ley más importante del año, ¿cuál es su política económica? ¿Qué puede aplicar? No hay política económica que pueda aplicar basándose en algo. Eso se une con, yo creo, la poca responsabilidad que tiene el haber pedido el aplazamiento del envío a Bruselas del plan de ajuste al que está obligado a España por sufrir una serie de desequilibrios. Los plazos son importantes también y aunque esté contemplada la prórroga, uno tiene que intentar no utilizar las prórrogas cuando puede no hacerlo. Y simplemente yo creo que ha habido un cálculo no electoral, pero sí de aritmética parlamentaria para intentar manejar qué incluían y qué no para poder sacarlo, mejor dicho, para poder sacarlo y después enviar a lo mejor los ajustes que tenían que hacer. Y el que retire la senda de estabilidad, hoy el Gobierno, intentando ver si puede todavía pactarlo, bueno, pues no es serio. Si la pierde, pues la tendrá que perder. Incluso si ya han cogido tal costumbre que pueden llevar otra vez otra senda de estabilidad, porque este año ha habido las 2 del presupuesto del 24 que renunciaron a llevar al Congreso el propio presupuesto, la primera rechazada, esta segunda que han retirado, pero sí que hay que mantener los plazos y el Gobierno debe intentar sacar adelante unos presupuestos y si no puede sacar adelante unos presupuestos, entonces lo lógico es que se plantee si puede seguir realizando una acción de Gobierno que no puede, porque desde luego da claridad a la política económica el que haya presupuestos, da estabilidad y da seguridad jurídica también, y la seguridad jurídica es muy importante en la economía. Por eso hay que ser muy escrupuloso con respetar plazos y normas. ¿Y esa sería la respuesta para un inversor? Si no tengo estabilidad jurídica, si tengo problemas con la regulación, ¿cómo voy a confiar en ese país? ¿Cómo voy a confiar en invertir en sus compañías? Eso igual es lo que hace menos atractivo a los extranjeros el invertir en España. Si vemos la inversión extranjera cómo ha evolucionado en los últimos 6 años, vemos que se están recibiendo ahora mismo 15.000 millones menos que en el segundo trimestre de 2018, por poner un ejemplo. Simplemente este trimestre ha bajado en casi 2.000 millones de euros, ¿no? Con lo cual la confianza es muy, muy importante.
importante, ¿no? Más allá, estamos en una política quizás, una política económica demasiado del corto plazo, ¿no? De ir tapando un agujero, soltando la mano de otro, en un símil de que hiciese aguas un barco, ¿no? Y desde luego eso no es una buena decisión ni una buena actuación para garantizar que la economía pueda prosperar a futuro. Y también el exceso de regulación en Europa, al final, lo que nos está haciendo es que también les cueste más a los inversores venir aquí. Es que, fíjate, si pensamos en cómo estaban los mercados en 2020 y cuál era la capitalización del S&P 500 frente al Eurostock, la evolución desde entonces es como casi 300% ha subido la capitalización en Estados Unidos, mientras que en Europa, pues, pero la economía europea está enferma por la propia autorregulación que se está imponiendo y muchas decisiones equivocadas, en las que yo creo que, por ejemplo, el informe Draghi hace un diagnóstico acertado, pero propone unas soluciones, a mi juicio, equivocadas, o por lo menos en gran parte equivocadas, porque crecer a base de más deuda no creo que sea precisamente la solución. Lo que hay que crecer es a base de desregulación y de intentar no ser fundamentalista en determinados aspectos como los medioambientales, ¿no? Y eso es lo que está provocando todo el quebranto. Y la regulación también afecta a España, porque una de las razones por las que no hay construcción de viviendas, primero, es el intento de intervención en el mercado a través de los precios y, sobre todo, el no permitir construir, el no permitir declarar urbanizables muchísimas zonas, ¿no? El Gobierno Aznar lo intentó, el Partido Socialista interpuso, creo que un recurso de constitucionalidad por invasión de competencias autonómicas, fue fallado a favor del recurso del Partido Socialista y desde entonces ha quedado de conseguir sacar más suelo urbanizable. Y hay un verdadero problema, ¿no? Los jóvenes cuando se quejan de que no pueden acceder a una vivienda, no se les está contando. No es tanto problema la financiación, ni tan siquiera es tanto problema los salarios. Los salarios, que yo creo que están más elevados para la productividad que se tiene. Una manera de incrementar la productividad es precisamente apostar por los sectores de alto valor añadido y no perderlos, ¿no? No perder a nuestros jóvenes mejor formados, especialmente, que son los que nos pueden crear riqueza y hacer que el resto pueda beneficiarse también de ella, ¿no? El problema es que no hay suelo hay mucho, pero no a disposición para ser urbanizado, ¿no? Y entonces eso, desde luego, si limito la oferta y la demanda sigue creciendo, tengo un problema por doble vía. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que solo agradecer a Virginia Pérez Palomino, que es directora de inversiones de Tresis, a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU y también profesor y director de análisis económico del IE Business School, y a José María Rotellar, que es profesor de Economía y director del Observatorio Económico, y a Francisco de Vitoria, y también colaborador del debate. Muchas gracias por estas reflexiones acerca de la relajación de la política monetaria que han llevado ya la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, sobre qué podemos esperar del crecimiento económico de nuestro país.